Nosotros vamos a estudiar Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Okay. Bueno, Nehemías capítulo 2. ¿Sí lo tienen todos? Sí. Perfecto, gracias. Lo leo mientras ustedes terminan de encontrarlo. Los que ya lo tienen pueden ayudar, pueden seguirme en la lectura. Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dijo el rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si le pareciera al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo se le señalase el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y la gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto en la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y las puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente, y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por la torre, por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero lo oyeron Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En esta lección, nosotros vamos a aprender acerca de un hombre que tenía fe. La serie que estamos llevando es ¿quién es el tuyo? Acuérdense que al final el objetivo es cómo podemos traer más gente y cómo podemos retener a la gente que viene. Tenemos visita,
Bueno, hay que tratar de que esa visita, esas personas que nos visitan se queden con nosotros y no sea que vienen y luego de repente se van y ya no vuelven a venir nunca. Nuestro objetivo debe de ser ese. La semana pasada veíamos cómo se hacía la pregunta, ¿quién está interesado en las cosas de Dios? ¿Quién está interesado? Pues quien está interesado debe demostrar su interés a través de preguntar. Quien está interesado en las cosas de Dios debe demostrar su interés a través de condolerse cuando las cosas de Dios no están bien como deberían de estar. El que realmente está interesado en las cosas de Dios debe de tener el suficiente interés como para orar. Cuando las cosas de Dios van mal, poder decir, Señor, ayúdame. Señor, ayuda a tu iglesia y ayúdame a mí a poder hacer las cosas que tengo que hacer. Y el que está realmente interesado debe de estar interesado como para involucrarse. No es nada más ver que las cosas están mal, sino llegar y decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con mis carencias, con mis necesidades, con lo que yo soy? ¿Cómo yo puedo contribuir? Es en lo que la semana pasada nos enfocamos. En esta semana nos vamos a enfocar en la misma idea, pero en otro punto. ¿Puedes regresarle, por favor? Un hombre que tenía fe. Eso es lo que vamos a ver esta vez. Un hombre que tenía fe. Página 613, por si a alguien le faltó. ¿Sí? Es donde empezamos el capítulo 2. ¿Sí? Página 613. Sabía que le había apuntado. Entonces, la intención de este sermón es decirles que para hacer el trabajo, que para hacer lo que se nos ha asignado, no se trata simplemente de decir, ahí está. No se trata de hacerlo de una forma desenfrenada, sino que cuando nosotros lo planeamos, lo meditamos, sino cuando nosotros decidimos hacerlo bajo un control, tendremos un mayor éxito. Si nosotros nada más decimos, bueno, pues vamos a traer gente como sea, pues podríamos desviarnos del objetivo principal. Si nosotros decíamos, vamos a hacer que a fuerza se queden, podríamos no estarlo haciendo adecuadamente. Ni puede ser la forma más óptima, ni puede ser la mejor forma, y puede ser que ni siquiera funcione. En esta parte vamos a estudiar que se requiere de fe para hacer una buena planeación y esperar en Dios, que Dios sea el que al final nos está ayudando. Que es al último verso que llegamos, si ustedes recuerdan, verso 20. Y en respuesta les dije, un momento de fe, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y le dice, y ustedes ni se metan porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Insisto, el traer gente, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo bien planeado, pero al final depende de Dios. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros cuando la gente está aquí, pero es Dios el que cambia los corazones y el que va a ayudar a que esas personas se queden. Es en lo que nos vamos a enfocar. Hay que aprender a cumplir el trabajo, hay que decidir hacerlo, pero no solamente que nos vean ocupados, sino buscar hacerlo bien. ¿Qué es tener fe? Tener fe no es el hecho de decir, bueno, yo voy a aventar una moneda y tengo fe de que va a caer águila o va a caer sello, o que va a caer cara o va a caer cruz. Tener fe es decir, yo creo que Dios me va a ayudar en hacer lo que tengo que hacer. No es decir, pasar en un avión y voy a aventar solicitudes de empleo y esperar y tener fe en que el mejor empleador me la va a agarrar y me va a llamar y me va a contratar. ¿Sí? Tener fe es llenar la solicitud y saber que cuando salga Dios me va a ayudar a encontrar el trabajo que mejor me conviene para su propósito. Esa es la diferencia. Muchas veces confundimos esta parte de tener fe en sentarnos y esperar que Dios haga las cosas. En la lección de hoy, tener fe es esperar que Dios me utilice a través de todas mis características, a través de todas mis cualidades, para su obra. Esperar que Dios me dé la sabiduría
para poder mover mi mano, confiar en que Dios está detrás del proyecto, detrás de lo que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo conforme a su voluntad. Su voluntad es que nosotros prediquemos, su voluntad es que nosotros anunciemos la verdad, y como yo me estoy dedicando a eso, tengo fe de que Dios está respaldando lo que estoy haciendo. Insisto, la idea no es ocuparnos desenfrenadamente. El éxito requiere esfuerzo, requiere planeación, y trabajar para Dios es necesario. Pero es necesario que nosotros pongamos nuestra parte. Dios necesita hombres valientes y hombres inteligentes. ¿Ok? Hombres valientes y hombres inteligentes. Siempre me recuerda la historia de este personaje que fue a la guerra. Si no recuerdo mal, fue Forrest Gump. Fue a la guerra. Y de repente, cuando andaba en la guerra, se cayó en un pozo y se quedó ahí encerrado. Cuando pudo salir, ya la guerra había acabado y él fue el único sobreviviente. Y le dieron a él la victoria y dijeron que ellos habían ganado la guerra porque solamente él tuvo un sobreviviente. Si ustedes se fijan, no tiene mérito. No tiene mérito porque lo único que hizo fue caerse en un pozo del cual no pudo salir. El mérito lo llevan los que lucharon, los que batallaron, los que se esforzaron. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. De tener el mérito a través de nuestro esfuerzo. A través de ser valientes y enfrentar al enemigo, pero no nada más enfrentarlo desenfrenadamente, sino con inteligencia. La Biblia requiere que como cristianos nosotros seamos astutos y mansos. Astutos como serpientes para poder hacer las cosas que tenemos que hacer, no de una forma lineal, sino buscarle la mejor forma. Pero mansos como palomas para no abusar de las personas ni querer estar sacándoles provecho o estar con las personas nomás por sacarles provecho, sino viendo que nosotros podemos ofrecer de ellos. Entonces recuerden esto, Dios necesita hombres para su iglesia, hombres y mujeres, necesita personas, pero estas personas deben de ser valientes e inteligentes. ¿Ok? Nehemías estaba a punto de unirse a una de las listas de hombres, de los hombres grandes de Dios, aunque él ni siquiera lo sabía. Él estaba a punto de estar enumerado a un lado de Abraham, de Moisés, de Jacob. Estaba ya por David. Estaba a punto de ser en esa misma lista donde los grandes hombres de Dios están puestos allí a ejemplo de nosotros. Pero él no estaba pensando en eso, sino en el hecho de completar la labor que Dios había puesto en su corazón. Las cosas que hacemos no las hacemos por gloria. No las hacemos para que la gente nos reconozca en lo que nosotros hacemos, sino que debemos de aprender a hacerlas porque es nuestra necesidad cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Debido a que él confió en que Dios le ayudaba, debido a que él confió en que tuvo la fe suficiente para saber que no estaba solo, él pudo alcanzar el éxito. No porque buscaba su gloria, o no porque él tuviera buenas cualidades, estuviera bien posicionado, sino porque Dios estaba con él. Y la diferencia la vemos en que cada acción que Nehemías hace, lo que hace después de eso o previo a eso es orar. Él escuchó que el pueblo estaba mal, ¿qué hizo? Se sentó, lloró y oró. Ahora tiene la oportunidad de hablar con el rey, lo vamos a ver ahí, ¿y qué va a hacer? Va a orar. Y así a lo largo de todo el libro, Nehemías se la pasa orando. Señor, ¿sabes qué? Me toca hablar con el rey, dame la sabiduría para poder hacerlo. ¿Sabes qué, Señor? Ahora me toca hacer lo otro, déjame poderlo hacer. Ahora tengo esta otra necesidad, ayúdame en esta otra necesidad. Nunca puso su confianza en sí, sino todo el tiempo fue, Dios, tú dame el camino. Tú dame la facilidad para poder hacer las cosas. Porque bien dice Marcos capítulo 9, versículo 23, todo es posible para el que cree. Uno puede realmente alcanzar lo que necesita alcanzar si uno cree en Dios. Mismo Jesús en Mateo 17:20 dijo que la fe
Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas, pues podríamos decirle a este monte o a este árbol también que se desarraigase y se plantase en el mar, y nos haría caso si tuviéramos fe. Esta parte nos va a enseñar a nosotros a que hay que trabajar, pero en los estándares de Dios, pero en lo que Dios ha marcado que tenemos que hacer. Lo hemos estado viendo en la autoridad de las Biblias. No se trata de salirnos para un lado o salirnos para el otro, porque entonces a lo mejor tenemos éxito, pero como está basado en nosotros, es un éxito vergonzoso o es un éxito un éxito hueco, como el de Forrest Gump o el de este personaje. No me acuerdo exactamente qué película es. Tuvo éxito, se mantuvo vivo, pero ¿cuál fue su gloria? ¿Qué es lo que va a contar acerca de la guerra? Me caí, me desmayé, por eso gané. Creo que más vergüenza daría que sentirme bien por eso. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un éxito con Él, dependiendo de Él y sabiendo que Él es quien nos está respaldando. Enemigos siempre va a haber, pero no depende de si hay enemigos o no, no depende de si es difícil la tarea o no, depende de qué tan confiados estamos con Dios. Fíjense, vayan conmigo, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3. Nehemías tenía suficiente fe para saber esperar. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Fíjense esa parte. Cuando Nehemías se escuchó que el pueblo de Israel estaba mal, fue, según el capítulo 2, versículo 1, en el mes de Quisleu. ¿Qué es el mes de Quisleu? Bueno, en nuestros días es la segunda semana de noviembre, la segunda quincena de noviembre y la primer quincena de diciembre. ¿Ok? Los meses del calendario hebreo están entre 2 meses de nosotros. Una parte va a estar en un mes y otra parte va a estar en el otro mes. Entonces, él se entera de que están mal allá por noviembre y diciembre, aproximadamente. Y no es hasta el mes de Nisán, es decir, hasta abril o marzo y abril, cuando él tiene la oportunidad de hablar. Porque quiero que veamos esto. Porque tenemos que aprender a no correr prisa, a no desesperarnos porque las cosas suceden, porque eso es lo que causa los problemas. Si yo quisiera atraer mucha gente aquí a la iglesia, pero estoy desesperado y lo que quiero es que vengan, puedo traerlos con mentiras y probablemente muchos vengan. O puedo ofrecerles cosas que no son adecuadas y la gente va a venir. ¿Qué pasa si al que venga les digo, ¿saben qué? Todos los que vengan les voy a dar un cheque por $100. ¿Cuánta gente va a venir? Se me va a llenar aquí, pero no son las razones adecuadas. Pero en mi desesperación yo me pongo a pensar cómo yo puedo hacer que algo suceda. Y tenemos que aprender a decir cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios y esperar a que las cosas sucedan. El ayudar a la gente que venga a la iglesia no es como meter una comida al microondas. Ayudar a que la gente venga a la iglesia es como plantar una semilla y esperar a que un día me dé un fruto. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Mucho tiempo. ¿Cuántas adversidades va a haber? Muchas adversidades. Una vez planté un árbol en México y luego vino alguien que venía a cortar el zacate y donde cortó el zacate con la máquina que estaba cortando el zacate, cortó el arbolito que llevaba apenas crecido así. Y hubo que otra vez esperar a que volviera a echar hojas, a que no se me fuera a secar por el golpe y luego a que pudiera echar hojas. Antes que eso me había pasado que cuando lo planté no me fijé, me tropecé
y le quebré la ramita que iba para más arriba. ¿Qué es lo que trato de que veamos con eso? Que cuando tratamos de traer a la gente es tener esa paciencia para abrir la tierra, para poner la semilla, para plantarla con cuidado, porque cuando planta una semilla no nomás la avienta ahí. Hay que plantarla en donde tiene que plantarla, hay que regarla y con paciencia esperar sin desesperación a ver el momento en que salga un brotecito. Y luego cuando sale ese brotecito nos emocionamos y esperar a que siga y a que siga hasta que un día crece un árbol. Y si fuera un nogal, pues esperar hasta 3 a 5 años después de que el árbol está grande para que dé los primeros frutos. No se trata de hacer las cosas cuando nosotros queramos ni como nosotros queramos. Se trata de hacer las cosas cuando Dios quiere y en el tiempo que quiere, y nosotros tenemos que ser pacientes para esperar. También eso tiene que ver con la fe. En decir, Señor, tú sabes cuándo, tú sabes cómo, yo nomás voy a seguir haciendo mi trabajo. No me voy a desesperar, no lo voy a adelantar, no voy a hacer ninguna cosa que tú no me has mandado porque me podría equivocar. Hay cosas en las cuales por desesperación la gente ha perdido cosas que quiere, o hay situaciones en las cuales por desesperación la gente ha perdido cosas que quiere y algunos otros que han llegado a perderlo todo o hasta su vida por no saber guardar un momento. Simplemente el cruzar el tren. ¿Por qué se atraviesan al tren? Porque no quieren detenerse y esperar a que el tren pase. Al menos en México pasa muy a menudo, no sé si ustedes se acuerdan, pero pasa muy a menudo. ¿Qué es lo que tienen ellos que hacer? Simplemente saber esperar. Me voy a esperar 5 minutos, me voy a esperar 10 minutos, me voy a esperar media hora, pero voy a seguir vivo. A que me atravieso y de repente, para cuando acuerdo, ya no alcancé a pasar y lo perdí todo. Estar ante el rey de una forma triste era algo no correcto, ¿ok? El rey no le interesaba, o técnicamente no debía de interesarse en las cosas que les pasan a sus súbditos. Sus súbditos debían de estar siempre bien delante de él. Él no debía de sentirse triste, amargado, enojado, porque las personas que trabajan con él o que trabajan para él le transmiten sus sentimientos. Entonces, cuando el rey dice, oye, como que estás triste, Nehemías, ¿qué hace? Tiene miedo. Luego dije, híjole, ya me descubrieron y esto puede ser peligroso. Pero dice, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Déjame te lo cuento. Estoy triste porque mi familia tiene problemas, mi pueblo tiene problemas. Le dice el rey, bueno, verso 4, yo te puedo ayudar. Pero aún así, en la respuesta que Nehemías le da, siempre lo vemos con cuidado. ¿Se fijan ustedes? Dice, ¿por qué está triste? Y dice, viva el rey para siempre, pero sepa que me está yendo mal. Date cuenta, quiero que sepas que hay problemas de donde yo soy y por eso estoy triste. Una vez más, es que si nosotros somos volubles, o somos flemáticos, o somos de esas personas que se dejan llevar por los sentimientos, invocando nuestra poca paciencia, nos hacen actuar mal. ¿Cómo estarían los sentimientos de Nehemías? Probablemente estarían enojado, estaría triste, estaría de todo. Pero aún así, al momento de hablar, lo notamos en él que él habla adecuadamente, que habla como tiene que hacerlo, que no ofende al rey, que no le transmite esto al rey. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez más, cuando de repente nos pasa algo malo y alguien nos pregunta y en vez de pedirle la ayuda y obtener la ayuda de él, a veces reaccionamos en contra de él. Ya sea que le gritemos, ya sea que, ay, ¿qué te importa? O todos estos sentimientos nos invaden y no nos dejan actuar sobriamente. La fe hace que nosotros actuemos con cuidado en todo lo que nosotros decimos. Porque sabemos que no depende de nosotros. Porque sabemos que no importa si grito, si pataleo. Al final del día es solamente si Dios quiere que suceda, va a suceder. Entonces Dios nos invita a que seas paciente para esperar el momento
a que seas paciente para decir las cosas con tranquilidad, con respeto, con responsabilidad, a que seas paciente para saber aprovechar las oportunidades que Dios te da. Dios no siempre tiene las oportunidades disponibles para nosotros. Pero cuando la oportunidad esté disponible, es porque ese es el mejor momento. Hay que saber aprovecharlo. Al momento de predicar, les decía yo que es como plantar una semilla. Y es que no plantas la semilla cuando es temporal como este. Cuando está con mucho frío, con mucha, congelante, con mucha nieve, con mucho hielo. ¿Por qué? Porque simplemente no va a funcionar. No es el momento. Tampoco lo hacemos aunque esté tiempo de calor, cuando esté todo inundado. ¿Por qué? Porque no es el momento. Tenemos que saber cuándo es el momento y aprovechar ese momento. Y aún así, no porque estamos en donde estemos, podemos plantar cualquier semilla, ¿cierto? En unos lugares se da un tipo de semilla, en otros lugares se da otro tipo de plantas. Entonces es saber cuándo, saber qué, saber cómo y saber esperar. Esta parte de planeación requiere paciencia. Si no, dices, vas a la tienda y dices, dame cualquier semilla, la que sea, yo lo que quiero es plantar. Y vas y haces un pozo en donde sea porque no buscas la mejor tierra y la plantas en cualquier temporada. Y al final del día, muchos nos sentimos a gusto con esto y decimos, yo hice trabajo, ¿sí o no planté? Pues sí plantaste, pero no sirvió de nada. Y no sirvió de nada porque no supiste esperar el momento. No supiste hacerlo cuando tenías que hacerlo. Hay momentos en que Dios dice, cálmate, dale tranquilo, hay que hacer otras cosas primero y luego te vas de lleno. Eso es en lo que yo quiero que ustedes mediten en esta parte. Hay que saber tener fe para esperar los tiempos de Dios, para saber hacerlo bien cuando Dios quiere que se tenga que hacer. Punto número 2. Hay que tener fe para pedir. Verso 4 al 8. A veces hasta parece, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero donde Nehemías le empieza a pedir cosas, a veces hasta parece exagerado. Nehemías se acerca al rey y el rey le pregunta qué tiene, Nehemías le dice qué tiene, y luego el rey le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y es donde, verso 4, y dijo el rey, ¿qué pides? ¿Qué cosa pides? ¿Qué hace Nehemías inmediatamente? Orar. Es una oración express que también se vale. Es una oración express porque me refiero a que no iba, a ver, espérame, Dios, déjame ir allá a la casa, me pongo a orar y luego vengo. Es como esas partes donde dicen, Señor, ayúdame por favor a que esto esté bien. Y vamos a darle. ¿Sí me explico? Es ese tipo de oraciones. Ese tipo de oraciones son válidas, pero para hacer ese tipo de oraciones quiere decir que tienes una buena relación con Dios. No, este tipo de oraciones no tiene efecto cuando nada más estás en problemas y te acercas a Dios. Este tipo de oraciones tiene efecto cuando vives siempre con Dios, entonces es fácil poder hacerlo así de rápido. Pero requiere de la relación previa para que esto se dé, no nada más de ese momento. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Nehemías? Ora. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera muy, muy rápida. Señor, ¿sabes qué? Estoy a punto de ayudarle, ayúdame que sea lo mejor. Hombre Jesús, amén. Así, 3 segundos, 1 segundo. Y entonces le empieza a pedir al rey. Para pedir, en este sentido, para pedir las cosas que necesitamos, antes que recurrir a cualquier persona, recurran a Dios. Porque a veces ni siquiera sabemos nosotros lo que debemos de pedir. A veces nosotros creemos que es por este camino y ese camino no nos lleva a un buen lugar. Si a mí me preguntan, a lo mejor yo podría decir, Señor, ¿sabes qué? Necesito un buen trabajo, porque si tuviera un buen trabajo, yo pudiera cooperar o yo pudiera ayudar más en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando viene un buen trabajo? Me suelo ir.
o la mayoría de las personas suele irse. ¿Por qué? Porque ya dice, ya no necesito nada, ya tengo todo lo que quiero y ahora tengo otras cosas en que entretenerme. Entonces, a veces que no tenemos todo lo que pedimos porque simplemente Dios sabe que eso no es bueno para nosotros. Por eso hay que saber pedir y hay que tener fe para pedir a Dios que se haga tu voluntad. Nehemías no le pidió a Dios en esta oración, o no se nota que que le pidiera a Dios que le diera muchas cosas. Simplemente pareciera que fue, Dios, que se haga tu voluntad. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Nada. Y Nehemías empieza a pedir. ¿Sabes qué? Pues dame chance de ir, diríamos en nuestras palabras. El rey le dice, ¿cuánto tiempo? Nehemías no declara aquí cuánto, pero le dice cuánto. El rey le dice, ok, te puedes ir. Bueno, y ya que me dejaste ir, pues dame chance de agarrar madera. ¿Y qué te parece si mandas unos soldados conmigo también para que me vayan cuidando en el camino y no me vaya a pasar nada? Oye, ¿y qué te parece si también me mandas gente que me pueda ayudar? Oye, tal vez pensando en nuestros días diría uno, oye, pues te estoy dando chance y luego todavía quieres más, ¿no? Diríamos limonero y con garrote. Pero es que cuando nosotros vamos a hacer las cosas de Dios, como nosotros no sabemos exactamente qué se nos va a dar ni exactamente qué vamos a necesitar, podemos decir, Señor, dame lo que necesito. Si no lo da, vamos a estar agradecidos con eso y contentos con eso. Y si no nos lo da, vamos a estar agradecidos y contentos con eso. Porque entendemos que si no se nos dio, es que no lo necesitábamos. Entonces, se le acerca, le pide, y el esperar a que estas cosas sucedan depende de haber tenido fe. Hace unos años atrás, 13 años atrás de esta historia en particular, había llegado otro profeta llamado Esdras, y también había tenido la oportunidad de regresar a Israel y ayudar a Israel a estar mejor. El profeta Esdras dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que me des nada. No quiero ni tu dinero, ni estoy buscando que me envíes con gente, ni estoy buscando que me envíes con cosas. ¿Por qué? Porque yo confío en que Dios proveerá de todo. Esta es una forma de tener fe. La fe no actúa igual en todas las personas, ni en todas las circunstancias. Nehemías dice, ok, yo voy a ir, pero yo sí quiero que me des dinero, yo sí quiero que me des personas, yo sí quiero que me des soldados que me cuiden. Pareciera totalmente lo contrario. No es que uno tuviera más fe que el otro. Es que cada uno va a actuar conforme a las circunstancias que cada uno tiene y Dios va a proveer para que cada uno pueda llegar a tener éxito cuando son las cosas de Dios. Entonces, nunca o no se limite a decir, no, yo no voy a pedir nada porque si tengo fe Dios me tiene que dar. Ni tampoco exagere a decir, Dios, yo voy a pedir todo porque Dios tiene que darme todo. ¿Sí? Ni Dios tiene que darte todo, ni tampoco dependes de ti mismo. Hay circunstancias en que va a depender de ti, con la ayuda de Dios, y Dios va a proveer todo. Y hay otras circunstancias en las que desde el principio todo dependió de Dios. Pero las dos siguen siendo momentos de fe. Que es en esta parte en lo que insisto. Hay que tener fe para pedir y poder esperar, o poder saber qué pedir y poder esperar que Dios provea lo que uno estaba necesitando. Pero tampoco eran cosas que se le ocurrían a Nehemías de repente por ser una persona muy inteligente. Al parecer Nehemías ya tenía todo planeado. Se puede ver porque cuando le preguntan ¿qué te pasa? Responde rápido. No está, es que fíjate que responde rápido. ¿Qué necesitas? Necesito esto, esto y esto y esto. Habían pasado 4 o 5 meses desde que escuchó hasta que reaccionó. ¿Qué les digo con esto? Acuérdense que hubo la paciencia para esperar el momento de Dios. Mientras está esperando, planee. Pregúntese qué es lo que va a hacer y qué necesita para poder hacerlo. Y cuando llegue el momento, aprovéchelo para pedir todo lo que necesitó y hágalo. No es, las cosas de Dios no es como que de repente, no siempre es así, aunque puede pasar, que de repente nos llega un rayo de luz o un clic nos hace y de repente ya tenemos todo el conocimiento. Dios utiliza lo que nosotros somos a través de que nosotros pongamos nuestro esfuerzo. Nuestras manos, nuestra mente, nuestro conocimiento y entonces de esa forma poderlo desarrollar.
Entonces, chéquese qué va a necesitar para este gran trabajo de traer más gente y de poder retener a la gente. Y cuando sea el momento, o si este fuera el momento, sepa exactamente qué es lo que tiene que pedir. Última parte. Versos del 9 al 20, es un poco largo, no lo vamos a leer otra vez. Pero el detalle aquí es que se le acercan a Nehemías y la gente, en vez de apoyar, la gente lo quiere hundir. Y le dice, no. Ustedes no andan haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos que tener la fe suficiente para desafiar los retos que tengamos enfrente. Ni va a ser fácil en lo individual, ni va a ser fácil en lo familiar, y muy probablemente no va a ser fácil en lo social seguir a Cristo, ni hacer las cosas bien. Simplemente hemos andado repartiendo folletos y nos cierran la puerta en la cara. La gente nos dice, no, yo no quiero nada de eso. O no, aquí somos de otra religión. Simplemente recordando algunos momentos atrás, ya acá en los Estados Unidos, hay momentos en los que por error no lees que dice allí propiedad privada. Y cuando entras a la casa o cuando entras al patio a intentar tocar, salen con armas a correrte. Porque van a haber desafíos. O veámoslo hacia nosotros. Hay cosas que nosotros decimos, sí, pero como que no. O sea, sí, entiendo que tengo que hacer eso. Entiendo que tengo que cambiar aquí, pero es que la verdad, estoy tan acostumbrado a hacer las cosas que hago, que no quiero cambiarlas. Hay veces que como en días de estos, la cama está calientita y se nos pega, como les decía siempre, el COVID, ¿no? El cobijón que tenemos echado encima y no queremos salir. Y es una lucha, es un desafío con nosotros. Y luego imagínense, yo muy apenas me salí de la cama y luego Rita, ¿y si no vamos? Es un ejemplo, ¿no? No me dijo eso. O si luego todavía los niños, papi, es que yo tengo mucho frío, mejor aquí. Hay desafíos personales, hay desafíos de la familia y hay desafíos de que la gente te dice, tú estás loco, ¿qué andas haciendo en el frío allá afuera? Y son cosas que nos pueden llevar a decir, sí es cierto, ¿qué ando haciendo afuera? Pero tenemos que tener la fe para desafiar eso y decir, ¿sabes qué? No, es que para mí es más importante Dios que quedarme acostado, calientito. Aparte es un ratito si lo vemos por el lado positivo. Nomás en lo que corro al carro y lo prendo, 5 o 10 minutos en lo que se calienta, o lo prendo y me vuelvo a meter a la casa a esperar que se caliente y luego corro y me meto y luego llego allá a la iglesia y adentro está calientito. Triste en nuestros países, en México, por ejemplo, donde no hay aire acondicionado y tienes frío en la casa y luego te sales y hace frío, de aquí a que agarras el camión o el bus, de aquí a que agarras el taxi y el carro no tiene calefacción, llegas a la iglesia y no siempre está tan calientito. Tenemos muchos lujos que si los sabemos admirar, nosotros podemos tener la confianza para poder seguir adelante, poder desafiar. Esto es lo que le pasaba a Nehemías. Nehemías se le acercaron en el verso 19, pero cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesem que estábamos haciendo estas cosas, ¿qué hicieron ellos? Se burlaron, o sea, se escarnecieron de nosotros y nos tuvieron por menos, nos despreciaron, dice, y nos dijeron, ¿qué están haciendo? Van en contra del rey. Porque siempre va a haber gente criticona y siempre va a haber gente que va a estar tratando de estorbarte. Y mucho más cuando tratas de hacer las cosas buenas. Porque ¿quién es más astuto ante ellos? ¿El que copia en el examen o el que tuvo la oportunidad de copiar en el examen y no copió? Dice, oye, piensa, tienes allí la oportunidad, agárrala. Siempre ser bueno va a ser más difícil que ser malo. Y va a haber gente que te va a intentar detener a hacer las cosas bien. Pero ten fe, Dios te está ayudando. Pero ten fe en que lo que estás haciendo es mejor que lo que pudiste haber estado haciendo. Y recuerda siempre estas palabras que fue con las que empezamos. El tiempo se ha acabado. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros vamos a ir a traer gente. Vamos a tratar de que la gente se mantenga aquí. Y el Dios de los cielos
Él nos prosperará. A veces no sabes cuándo, a veces no sabes cómo, a veces ni siquiera es la gente que tú pensabas que iba a venir. A veces que la gente más dura es la que puede cambiar más rápido que la gente que pareciera que está allí. No sé si me expliqué en eso. Hay gente que tú dices, hombre, esta gente como que sí cree. Y hay gente que tú ves y dices, esta gente como que ni caso me hizo, como que no le importó. Y luego al final termina viniendo a la iglesia el que parecía que no le importó y el que parecía que todo el tiempo te puso atención, no vuelve más. Es que Dios es el que cambia los corazones y nosotros no podemos delimitar a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Nosotros vamos a aventar la semilla y donde caiga y donde Dios quiera, gloria a Dios. Hagamos el trabajo. Plantar un arbolito no es fácil. Te vas a tener que ensuciar las manos. Te vas a tener que estar al pendiente, al cuidado. Al menos en México andan los perros sueltos. Si dejas allí plantado y está siempre húmedo y hace calor, ¿qué va a hacer el perrito? Va a ir y va a escarbar y se va a acostar allí y no va a dejar que crezca. Entonces requiere que estés atento, requiere que tengas cuidado, requiere que te esfuerces si un día quieres ver ese fruto. Requiere de que esperes si un día quieres tener ese fruto. Requiere de que tengas fe en que un día va a salir y por eso vas a tener cuidado de las adversidades que puedan venir. Se viene el aire, se viene el frío. ¿Qué hacemos con los árboles a veces? O al menos en México los tapaban, ¿no? Les ponían bolsas. Les ponían bolsas, los tapaban para que no se fueran a quemar. Le llamábamos nosotros, para que no se fueran a quemar los árboles, porque si se venía la helada y el árbol estaba descubierto, al otro día todas las hojas estaban secas y todo el árbol cayéndose. Entonces, para hacer este trabajo, en esta serie, ¿quién es el tuyo? Tengan paciencia, ¿sí? Número 1. Número 2, pidan lo que necesiten, pídanselo a Dios. Si les hace falta sabiduría, si les hace falta conocimiento, si les hace falta fe, si les hace falta valor, si les hace falta la astucia para saber a dónde ir y cuándo ir, pídanle a Dios. Y número 3, no se amedrenten por nadie. No dejen que nadie los detenga. Esta lección es simple, pero es una lección necesaria. Es momento de que la iglesia empiece a desenvolverse más y se necesita de tu ayuda. Volvemos a la pregunta de la semana pasada. ¿Quién está interesado? Solo estarán interesados los hombres que tengan fe.